La lectura de Saramagos en diálogo con la teoría de la identidad y la reproductividad, nos obliga a descentrar el pensamiento occidental sobre el individuo. Las reflexiones que aquí planteamos nos conducen a los siguientes cuestionamientos finales. Si la unicidad es un constructo cultural, según Ham, dice, ¿es el afán de Tertuliano por encontrar y eliminar al doble la manifestación de una metafísica occidental que teme al proceso y a la ausencia más que a la propia muerte? Consideramos la idea de identidad, como lo planteaba Chambers, es identidad desterritorializada. Entonces, podríamos afirmar que Tertuliano busca, al buscar a su doble, inicia una migración hacia una identidad fade que no puede retornar. Y en eso me detengo en algo que decía en el libro y que tenía que ver con esto de tener control. Y lo tengo anotado acá, que lo que decía, que aparecía la voz, dice, ten cuidado, vigilante, cuando una persona comienza a falsear, nunca se sabe de dónde se acaba. Eso es lo que dice María Paz al comienzo de la obra, cuando le advierte al propio Máximo. Ten cuidado, vigilante. Cuando una persona comienza a falsear, nunca sabe dónde acaba. Y ahí donde la voz de María Paz es la voz de la cautela, de la preocupación, de la reserva, de la prudencia, se pone frente a esto. Entonces, esta pregunta me permitía pensar cuando consideramos en la actualidad, en los medios de comunicación, en las redes sociales, qué identidad vendo y qué identidad tenemos frente a lo que deseamos. Sabemos hoy en día que muchas veces en las redes sociales el tema de la identidad se ve plasmada en un deseo que no es, entre la realidad y la apariencia. Y hemos conocido casos de personas que tienen una vida en las redes sociales que nada tiene que ver con la vida real, con la vida auténtica. Sino que leemos, son copias, reproducciones, son esa otra cara de lo que quisiéramos ser. Pero la pregunta, y recuperando y volviendo a esto que decía María Paz, ¿cuándo se acaba? ¿Cuál es el límite para pensar eso? Entonces, ¿podremos retornar nuevamente a esto? Bueno, no sé. Si la tesis de Saramago, la fragilidad de la identidad ante la repetición y el mundo actual, si la tesis de Saramago, la fragilidad de la identidad ante la repetición y el mundo actual se basa en la clonación digital de redes sociales, de avatares, de otras formas de imaginar la vida, estamos viviendo un desasosiego duplicado donde la copia digital es ahora nuestra verdadera amenaza. Y esa es la pregunta un poco que lleva a reflexionar para pensar esto si tenía que ver, teniendo presente que en esta voz, en esta historia, el tema de quien vienen a ponernos un freno, de quien vienen a enseñarnos a pensar nuestro presente, son las mujeres saramaguianas. En este caso pienso en María Paz, en Elena o en Carolina Alfonso, que ellas son las que organizadoras del caos. El caos de los dos personajes, tanto por un lado de Máximo como del personaje de Alfonso. Y pensando que en el presente, y según lo muestra la novela, y el propio Jaime lo deja bien en claro, el caos se nutre del ocultamiento, de la mentira, de la manipulación, del engaño, del capricho, del deseo, de la falta de identidad, del rechazo hacia los otros. En esta época de fragmentación social, de individualismo, donde uno mira su propio interior y no ve más allá, ¿cómo podemos pensar esto según lo que plantea el libro? Me parecía que leer al hombre duplicado desde la perspectiva de Han, pensando entre originalidad y copia, y cómo esa copia se torna a veces real, porque supera el límite de lo que decía María Paz cuando los advertía eso. Entonces,
digo, pensando que estas mujeres son las figuras del valor, del carácter, del realismo, digo, son las que pueden ver la realidad, y ahí yo pensaba cuando leía el texto de Jaime y analizaba la obra, pensaba en que estas mujeres tienen que, estas mujeres están puestas en la voz es la mirada de Saramago a través de estas mujeres. Digo, porque es la lucidez, es lo realista, es el papel de la claridad. Digo, el papel de la claridad frente a la injusticia, frente a la soberbia, frente a la crueldad. Digo, y allí que ellas sean justas, sean sabias, sean honestas. Pensando también, digo esto, en función de, a la hora de analizar los personajes, de cómo, por ejemplo, el personaje, centrándome y pensando en María Paz, cómo se convierte en la voz de la conciencia. Digo, María Paz es un personaje escéptico que nos hace dudar siempre frente a la razón. Entonces, pensando en esta cuestión de la dualidad, quién es cada uno o quién es quién, digo, pensando tanto en Máximo como en Antonio, cuál es la copia y cuál es el original. Digo, cuándo nos transformamos en el otro. Cuando esto que decía Jaime hace un ratito, que tenía que ver con el tema del cuchillo. Me gustó esa frase de Jaime que dice, que cita, dice, el uso del cuchillo es su capricho. Cuando usamos a nuestro favor el cuchillo para decir, para hacer, para repensar o reconstruir una imagen que no tenemos, que no queremos, que no deseamos. Bueno, entonces me parece que era importante recuperar esta idea de pensar la realidad y el doble. Otra cosa que quería recuperar era el tema de la mirada de lo que dice Carolina, el personaje de Carolina, cuando, que es una frase bien, por eso digo que es Saramago hablando ahí, es una frase saramaguina cuando ella dice que hay que tener cuidado con la voz que duerme dentro de nosotros. Digo, porque en algún momento esa voz que duerme dentro de nosotros puede despertar y puede hacernos hacer las cosas que nosotros nunca habíamos imaginado, que es la pérdida de los límites del control en algún momento de la vida. Entonces, a mí me quedó resonando esa imagen que está allá al final, que dice, ojo cuando la voz que se duerme dentro de nosotros. Y digo, esa voz, pensando que ella está advirtiendo la voz de la monstruosidad que puede generarse, pero también pensando en la voz de Elena, cuando habla sobre la voz del cuidado, la voz la voz del límite, que tiene el don de la palabra. Digo, vienen a decirnos estas mujeres y a ponernos en figura en quienes nos hemos convertido. Entonces, las mujeres, según el narrador, poseen el don ese casándrico, ¿no? El don de poder profetizar. Creo que tenemos para seguir pensando un montón. ¿Qué hora es en Argentina? Yo tengo 3:20 y no sé cómo tengo el tiempo. ¿Son 6:20? No. ¿Sí? Está bien. Bueno, pues, estoy viendo en el 40 minutos, si falta. Bien, bueno, tengo un poquito más y después ya voy a hacer la palabra para que podamos charlar. Entonces digo, con esta idea de pensar la originalidad, la copia, de pensar quién soy, quiénes somos, entre la ficción y la realidad, por qué nosotros desde Latinoamérica, como occidentales, tenemos una visión de lo que es la realidad y que es la copia, mientras que para Oriente, en la perspectiva de Han, tiene otro sentido. Digo, incluso parecería ser, o parece ser que la copia, que el clon, es la perfección, es una reivindicación de eso que era original. Digo, entonces, ¿cómo esa reivindicación del original puede convertirse en cuál es el límite ético para pensar el tema de la originalidad y de la copia? Digo, pensando de que la copia muchas veces, y pensando en la identidad y en el tema del doble, ¿cuáles son los límites humanos para pensar cuándo es positivo o negativo eso? Si tenemos que pensarlo en términos de positivo o negativo.
Y pensando esto, vuelvo a las palabras del profesor de matemática cuando se preguntaba de quién es la culpa de que estemos así. Digo, pensando en este momento del mundo, en este momento de la sociedad, en este momento eh, de lo que está pasando, digo, el tema de cómo hoy en día, sobre todo una reflexión creo que podamos situarnos al hombre duplicado como libro de sosiego, pensando en el término de el uso de la IA, en el tema sobre todo de la clonación de voces, en la clonación de imágenes, en la clonación de... no solamente pensando en términos biológicos o biologicistas de pensar la clonación humana, ¿no? Digo, esto y pensando en la clonación me remite a la clonación de los perros del presidente argentino cuando habla sobre la clonación de sus animales. No hablo en términos biologicistas de pensar la reproducción como una copia exacta, sino esta idea de la reproducción en términos de rearmar o recuperar una vida. Digo, hoy con inteligencia artificial se pueden recrear las fotos y dándole movimiento a personas ya fallecidas, se puede recuperar la identidad o la imagen de una persona a través ya hoy de inteligencia artificial de canciones. Digo, más allá que uno no tenga voz para cantar, hoy la inteligencia artificial nos permite con programas de IA recuperar nuestra voz como si fuese de cantante y podemos incluso ponerle una canción para que nos haga con nuestra voz esa canción. Entonces, ¿qué límites se está despertando, ¿no? De quién es la culpa de que estemos así. La culpa es de la globalización, pensando en términos aramayanos, la culpa es del capitalismo, digo, de cómo se avecina eso en el presente, pensando esta obra que es del año 2002, pero pensando como el inicio de siglo, Saramago está mostrando algo, digo, y pensando en este segundo periodo de producción ficcional, desde el año 95 en adelante, Saramago nos está poniendo ahí algunas cuestiones que no se podrían imaginar en ese momento, digo, la llegada de Internet, el uso de las tecnologías, el uso de las herramientas digitales, digo, cómo este libro puede servirnos para desasosegar y no quedarnos solamente en la impresión de que es la historia de una persona que se encuentra con otra y que a partir de eso sucede. Este libro creo que es una invitación que nos escucha o que nos requiere, como el propio Jaime lo retoma, a pensar y a requerir nuevamente la sensibilidad de reconocer al otro como legítimo, como abrazarlo en esa extranjería, frente a la normalización de la mentira, del engaño, de la duplicidad, ¿no? Donde uno ya no puede reconocer quién es quién. Entonces, digo, pensando en esta obra que, en palabras de Jaime, nos lleva a la ceguera del espíritu humano, y que precisamente lo cita a partir de Saramago, a partir de la estupidez humana, tiene que ver precisamente con pensar hacia dónde vamos. Digo, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Digo, el ser error que me gusta esta categoría que el propio Jaime presenta, el ser error, que me gusta esta idea del ser error, que busca la identidad del otro para copiar, digo, que quiere vivir una vida del otro sin ser la vida del otro. Entonces, nada, esto era un poco traer acá, y no sé si hay otra pregunta al final que tenga escrita, me parece que sí. No, era volviendo a eso, era lo que dije hace un rato, estamos viviendo un desasosiego duplicado donde la copia digital es ahora nuestra nueva amenaza. Así que bueno, nada, me parece interesante pensar todo esto en términos de lo que propone Han. Me parece que hay que revisar nuevamente, y dejo esto como un ensayo de preguntas para pensar si lo que dice Han con sus dos libros, En Yansai y En Ausencia, no nos permiten hacer una nueva lectura del presente como el desasosiego. Entonces, bueno, nada, eso, quería compartir esas palabras y quería darles la palabra a ustedes para pensar cómo lo leen, qué significó leyendo al hombre duplicado,
ya con más de 10 años, una obra que tiene más de 10 años y que nos ayudan a pensar el presente, digo. Pensando que del 2002 al 2012, ahí tenemos 10, 2013, 2014, 2015, 2016, 2015, sí, claro, ya tiene sus varios añitos. Digo, la verdad que tiene más de 10 años, más de 20 años. Entonces, bueno, me interesa saber qué les pareció, cómo lo imaginaron, qué les pareció el texto de Jaime. Bueno, darle la palabra a ustedes